Me llamo Dusty Spicer y yo quería compartir un poco de mi testimonio sobre la depresión. Ya sé que la depresión es una cosa que afecta a muchas personas y, y bueno, yo nunca jamás pensaba que podría sufrir de eso, pero hace ahora casi 10 años atrás ya, yo sufrí una depresión muy profunda, ¿sí? Estuve bajo esa depresión como un poco más de 2 años en total. Y, y bueno, en mi caso fue un asalto espiritual totalmente, confusión de doctrinas, etcétera, me afectaron mucho. Pero ya sé que la depresión puede ser producida por muchas, o viene por muchas cosas, muchas maneras, ¿sí? Así que no es necesariamente solo eso. Yo no soy ningún psiquiatra ni psicólogo, no tengo un título, no estoy dando consejo medical ni nada de eso. Simplemente quiero compartir lo que pasó conmigo y unas cosas que realmente me ayudaron muchísimo. Yo puedo decir que gracias a Dios soy libre y tengo dominio sobre la depresión por la gracia de Dios. Y yo quiero decirte, si vos estás luchando con este asunto, con la depresión, quiero decirte que sí hay esperanza, que sí hay personas que pueden entender lo que estás pasando, lo que sentís, cómo estás sufriendo. Yo estuve pensando en eso y escribí un par de cosas que yo sentí cuando yo tuve depresión, ¿no? La depresión para mí se siente como has caído en un pozo y estás cayendo constantemente y todas las paredes a tu alrededor son muy apretadas pero muy resbalosas, ¿sí? Y estás cayendo constantemente y no hay fondo en este pozo, tampoco puedes subir para escapar, estás ahí estancado y constantemente sentís como estás yendo hacia abajo, ¿sí? No hay salida por ningún lado. Eso, así sentí yo muchas veces. Me sentí que nadie pudo entender lo que estuve pasando. Sentí como nadie más había experimentado esto. Muchos días me desperté y anhelaba nunca despertar, ¿sí? En la noche dije, oh Señor, si me podrías llevar mientras duermo sería genial, ¿no? Una canción lo dijo así y yo creo que es muy buena descripción de la depresión. Dice esto: la depresión es como un gran abrigo de piel, está hecho de cosas muertas, pero te mantiene caliente. Así que es una cosa que yo me di cuenta. La depresión en una forma muy perversa te da consuelo. Es difícil de explicar cómo, pero yo me imagino, he escuchado de que prisioneros sufren mucho, luchan con salir después de haber estado en prisión durante muchos años. Tienen angustia y miedo de salir de la prisión, aunque quieren ser libres, temen de eso porque no saben cómo van a vivir afuera, etc. Y me imagino que algo así parecido es lo que sentí cuando estuve en la depresión, ¿sí? Es muy perverso, muy opresiva. La depresión es totalmente opresiva. Y la depresión tiene una voz, tiene dichos, ¿sí? Muchas veces viene en la voz de tu propia voz, pero acá yo escribí unos dichos, y bueno, no son necesariamente palabra por palabra, sino que son conceptos o principios de cosas que la depresión dice, ¿no?
Una cosa que siempre me dijo: siempre estarás así, nunca vas a mejorar, las cosas nunca van a estar bueno de nuevo, nunca vas a estar normal de nuevo, ¿sí? Sos una carga, una molestia, sos un bajón para todo el mundo, especialmente para los más que están más cerca a ti, especialmente para tu esposa, tu familia, tu pastor, y la verdad es que ellos estarían mucho mejor si no estabas. Yo sinceramente creí eso, y por eso estuve pensando en el suicidio como sinceramente como una solución. Yo nunca estaba o pensaba así, pero cuando estuve con la depresión, no era necesariamente para tratar de escapar lo que estuve sufriendo, sino que yo sinceramente sentí que era una carga para todo el mundo, y que ellos estaban sufriendo por cómo yo estaba. Y por ese lado yo quisiera desaparecer, porque no quisiera matarme, porque sinceramente era salvo. Yo sinceramente nunca me aparté del Señor, nunca me metí en pecados, etc. Yo no me maté porque principalmente no quería romper el corazón de Cristo, pero tampoco quisiera ir al infierno, ¿sí? Así que ya sé que eso no es la experiencia de todos, pero eso fue mi experiencia. La depresión dice: ay, pobrecito, nadie entiende lo que estás pasando. Entonces no tiene sentido hablar con nadie, porque ellos no te van a entender, porque nadie sabe de esto. Encima, a nadie le importa. No les importa lo que estás pasando, ¿okay? Que es una mentira, porque hay un montón de personas que están muy preocupados por personas que sufren con la depresión. Hay dos cosas que dice la depresión, y a veces básicamente a la misma vez. Dice: sos la víctima, nada es tu culpa, ay, pobrecito, y vos comenzaste a sentir: sí, cierto, todo el mundo está contra mí, y sentís autolástima, pero el autolástima se convierte en el auto-odio. Y la depresión me dijo muchas veces: sos la víctima, y es todo tu culpa, todo esto es tu culpa, es todo tu culpa, todo. Si no eras como estás, si no estabas como estás, nadie estaría sufriendo por cómo estás. Si no pensabas como pensás, no estarías con esto, pero no puedes pensar de otra forma tampoco, porque sos víctima, ¿sí? Entonces, en la depresión me sentí muy estancado, muy estancado. Y hay una cosa que yo creo que la depresión dice específicamente a cristianos. No nos dice esto a otras personas, no creo, porque no tendría sentido. Uno es: no podés testificar a nadie. Eso es una de las cosas muy fuertes que la depresión me dijo. Pero la verdad es que en esos 2 años, sinceramente, los únicos momentos de alivio, pero alivio verdadero, que yo sentí, era cuando estuve testificando a alguien de Cristo Jesús, a un pecador, a alguien que no conoció a Cristo. Y eso fue, de una forma, era como un alivio para mí. Entonces yo intenté de testificar, pero a veces la depresión me ganó y no abrí la boca. Y eventualmente, mientras que el tiempo pasaba, comencé a callarme, porque yo comencé a pensar, o la depresión comenzó a decirme: ¿cómo vas a testificar a alguien? ¿Qué crees? ¿Quieres ganarlos para que se convierten en lo que sos vos? ¿Vos querés que otras personas experimentan lo que estás pasando? ¡Qué perverso que sos vos! Así es de malvado la depresión, ¿sí? Otras cosas que dice a los cristianos: cristianos no tienen depresión, nunca, no. Ningún cristiano verdadero tendría
ninguna depresión. Entonces, claramente, ni siquiera sos salvo. Y si Dios te amaba, no estarías pasando por eso. Cosa que la depresión me dijo a menudo, ¿sí? Pero quiero decirte que todo eso, todas esas cosas son mentiras, ¿ok? Y aún las cosas que tienen un poco de la verdad son una mentira porque está todo perverso, ¿sí? Quiero hablar de un par de verdades con respecto a la depresión. Una verdad que es muy importante entender es que la mayoría de la depresión no permanece para siempre, ¿sí? Muchos casos de depresión duran meses, ¿sí? Y no más. Sin embargo, hay casos que sí duran años. En mi caso, un poco más de 2 años, como dije. Pero es una verdad que no tiene que permanecer para siempre. Amén. Otra cosa, vos sí podés superar a la depresión. Sí podés. ¿Ok? Jesús nos hizo vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso quiere decir de todo, sobre todo. ¿Ok? La depresión es espiritual. Muchas veces la depresión es provocado por un agresivo espíritu de la muerte, un espíritu diabólico, ¿sí? Es muy opresivo, es muy agresivo, viene a veces por miedo, ¿sí? También espíritu de miedo produce la depresión. Unas cosas en nuestras vidas que permiten la depresión, la rebeldía, ¿sí? La rebeldía siempre, sin falta, te lleva a la amargura, ¿sí? Y la amargura te deja abierto a la depresión. Otra cosa, autolástima. Ay de mí, pobrecito yo. Eso te abre a la depresión, ¿sí? Mientras que uno sigue pensando y hablando cosas de autolástima, no va a poder salir de la depresión. Otra cosa, auto-odio, ¿sí? Porque el autolástima se convierte en auto-odio muchas veces, ¿sí? Yo odiaba a mí mismo, solía ir al espejo a mirarlo y decirle a mí mismo, te odio, sos una porquería, has hecho todo esto, estás haciendo a todos sufrir, es todo tu culpa, todo eso, ¿sí? El auto-odio da acceso a la depresión de forma muy fuerte, ¿sí? Y muchas de esas cosas llevan lamentablemente a muchas personas a suicidarse. ¿Cómo superé a la depresión? Yo superé a la depresión por la gracia de Dios, ¿sí? Jesús me rescató. Pero hubo unos elementos muy importantes y quiero compartir eso con ustedes y ojalá que esto los pueda ayudar. He podido orar con personas con éxito. De hecho, hace muy poco hablé con una mujer que ha sufrido de la depresión durante años. Oramos, sí, le hablé a ella, oramos juntos y ella ha estado siguiendo lo que le dije que haga y gracias a Dios ha mejorado muchísimo. Tiene momentos cuando se siente bajoneado, pero me dice que ha sentido mucho mejor en general y ahora se da cuenta cuando la depresión le está hablando y toma pasos para confrontarla y superarla. Así que esto son unas cosas que yo veo en mi vida como la superé. Número 1, jamás dejé de buscarle a Dios. He visto personas que caen en una depresión y dejen de buscar a Dios. Eso es mortífero, ¿sí? Eso te deja sin cualquier esperanza, te deja sin cualquier vínculo a esperanza. Dios es el Dios de la vida. Él es el autor de la vida.
la depresión es producida por un espíritu de la muerte. Entonces, si yo desconecto de la fuente de la vida, no voy a poder superar a ese espíritu de la muerte, ¿okay? Así que yo nunca dejé de orar. De hecho, ayuné mucho, ¿sí? Ya sé que la depresión a veces afecta el apetito de las personas y me afectó en ese caso, pero yo ayuné también para buscarle a Dios, sí, sinceramente buscarle a Él, ¿sí? Nunca dejé de orar, oré todas las mañanas antes de los servicios, antes de evangelismo, y esa es otra cosa. Nunca dejé de leer la Biblia, leí mi Biblia todos los días, ¿sí? Y nunca dejé de ir a la iglesia, ¿sí? O, bueno, si estás en cuarentena, no dejes de estar en los servicios virtuales. Nunca dejé de ir a evangelismo o testificar a las personas. Y nunca dejé de, bueno, sí dejé de ir a compañerismo, porque varias cosas. Yo no quise contaminar a otras personas con lo que tenía. Entonces yo sentí que no debería juntarme con ciertas personas y depende. Puede ser que hay en realidad un poco de sabiduría con respecto a eso. Con nuevos conversos que no están muy estables o muy firmes, puede ser sabio no hacer eso. Yo no quise dañar la fe de nadie más, ¿me entendés? Pero mi esposa me agarró y me llevó a compañerismo. Doy gracias a Dios por mi esposa porque ella me ayudó muchísimo. Ella se puso firme y dijo, no vamos a volver atrás, no te voy a dejar seguir con esto, vas a salir de esto. Y nunca me dejó, nunca me abandonó, nada. Gracias a Dios, doy gracias a Dios por mi esposa, es tremenda. Mi pastor también, mi pastor nunca rindió la esperanza para que yo podría salir de eso. Mi esposa me llevó a compañerismos, me dijo, vamos esta noche a la casa de tal fulano, ¿sí? No, ellos ya te están esperando, tienen tu favorita comida que la esposa está haciendo y no puedes faltar. Ok, bueno, vamos. Eso me ayudó muchísimo, ¿sí? Pero como cualquier mala hierba, hay que arrancarla por la raíz, ¿sí? Y una de las raíces que ahora veo y reconozco, en ese entonces no entendí nada. La depresión es muy confuso, te hace confundido en muchos aspectos de la vida. Pero yo me acuerdo una noche, y por eso digo que es tan importante que nunca dejes de estar en la asamblea, jamás, pero especialmente en la depresión. Una noche, era un miércoles, en el servicio. Después del servicio, el pastor hizo el llamado. Y yo estuve ahí, fui al altar, estuve orando, no para salvación, sino para tratar con cosas de mi vida. Y mientras estuve orando, estuve explicándole a Dios todo lo tonto que era yo, como yo había arruinado todo, que no servía por nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y sinceramente era como el Espíritu Santo me frenó y me preguntó, ¿te parece que yo te veo así? Y bueno, yo he aprendido de que cuando Dios te hace una pregunta, no es porque Él quiere saber algo, es porque Él quiere revelarte algo. Y bueno, no, Señor, no sé. Y era como me dijo, ok, si yo di mi hijo unigénito, si yo derramé toda mi sangre por tus pecados para comprarte a vos de tus pecados, para rescatarte, para que seas mi hijo, para toda la eternidad, ¿te parece que te veo como un inútil? Como que no sirves por nada, que no tienes valor. Y cuando dijo eso, yo me quedé como congelado. Dije, uff. Y el pensamiento vino a mi mente, si Dios me ha perdonado, ¿qué derecho tengo yo
no perdonarme a mí mismo, porque eso era uno de mis problemas más grandes, que estuve amargado contra mí mismo. Y de repente me di cuenta, porque un versículo saltó en mente, 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo a perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese versículo saltó en mente y de repente me di cuenta de que mi autolástima, mi autoodio era pecado. No era simplemente una lucha, que yo tuve que luchar contra la depresión, tuve que luchar y luchar y esforzarme. No, era un pecado. Y cuando yo me di cuenta de que era un pecado, de repente tuve esperanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es fiel y justo a perdonarnos nuestros pecados cuando los confesamos a Él. Y era un momento, bueno, es algo que la mayoría de los cristianos ya saben, y yo también. Era un pastor pionero cuando todo esto vino sobre mí. Sin embargo, una revelación es algo, en un momento, es algo que necesitamos. Y eso fue una revelación que Dios me dio en ese momento. Y ahí nomás dije, ok. Y yo me arrepentí de mi autolástima, de mi autoodio. Dije, Señor, perdóname por eso. Yo me perdono a mí mismo también. Ya no voy a estar amargado contra mí. Yo perdono a todos los demás. Perdóname a mí por mi pecado de autolástima, mi pecado de autoodio, y ayúdame no hablar ni pensar esas cosas más, ¿sí? Porque, como dije, yo solía ir al espejo a maldecirme a mí mismo, con mi propia boca. Te odio, es tu culpa, bla, 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 sos un... Todas esas cosas. Y lo más que lo dije, lo más fuerte que se puso la depresión, porque ganó más y más acceso a mi vida, ¿viste? Así que, bueno, después de eso, algo quebrantó. Yo no salí de un día al otro de la depresión, pero esa noche algo cambió, espiritualmente algo cambió. Y desde ese punto yo le hablé a mi esposa y dije, mira, yo necesito tu ayuda. Cuando yo comienzo a hablar cosas de la depresión, como yo no soy qué idiota, qué estúpido que soy, cuando yo comienzo a decir esas cosas, ayúdame. Y ella dijo, ya he estado ayudando. Bueno, seguí con eso. Y yo comencé de frenar mi boca, ¿sí? La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y los que lo aman van a comer el fruto de eso. Y yo comencé de hablar bien, ¿sí? La verdad de Dios, ¿sí? Si Dios me ama, si Dios me ha perdonado, yo no tengo derecho a hablar de esas cosas. Si Dios me ama, yo no tengo derecho a hablar así a otras personas. Tampoco tengo derecho a hablar a mí mismo de esa forma, ¿sí? Porque Dios no dice eso. Entonces, mientras que yo seguía haciendo eso, mi pastor oró por mí, reprendió el espíritu de la muerte, ¿sí? Más de una vez, oramos varias veces, y cada vez que él oró, ese espíritu se levantó, sí, me ayudó. Mi problema es que yo seguí dándole lugar a mi vida por mi autoodio y por las palabras que estuve diciendo, ¿viste? Entonces, bueno, yo resistí la tentación de ser la víctima y de odiarme a mí mismo, ¿sí? Así que cuando todo eso, con una combinación de las cosas, yo salí de la depresión, y doy gracias a Dios, porque ahora yo puedo mirar atrás. En el momento no pude entender nada, pero una cosa más, y voy a terminar con esto. Mientras estuve en el medio de la depresión, fuimos a un avivamiento y un evangelista me dio una palabra a mí y a mi esposa. Se nos acercó después del servicio y indicó a ella y dijo: tus oraciones han penetrado la oscuridad. Y el pelo en mi nuca se paró.
paró ahí y después él me miró y me dijo, tus mejores días quedan adelante. Y yo sinceramente estuve tan mal. Yo sé que, o sabía, en la palabra de Dios dice, no menosprecias profecías, ¿sí? No desprecian profecías. Yo en ese momento dije, wow, yo sé que este hermano tiene muy buen ministerio, sé que no debo despreciar profecías, etcétera, pero eso es una profecía falsa, no está bien. Él no escuchó de Dios esa vez, así de mal era yo. Pero bueno, después experimenté la libertad de Dios, ¿sí? Y después de eso fui a un rally. Y ahí también recibí una palabra justo a tiempo. El pastor terminó de predicar y se me acercó directo, bajo de la plataforma y fue directo a mí y me dijo, has experimentado la mano sobrenatural de Dios en tu vida y a través de lo que has experimentado el amor y la gracia de Dios a un nivel mucho más profundo. Y ahora Dios te está llamando a ir y compartir su amor y gracia a un pueblo dolido. ¿Sí? Un par de meses después estuvimos pastoreando en una iglesia que había sufrido unas cosas fuertes y la verdad es que hasta hoy me quedo sorprendido. Yo veo que todo eso tuvo un propósito y quiero animarte esta noche. Vos sí podés vencer a la depresión, sí podés superarla, sí podés salir de la depresión y Dios va a cambiar la depresión que has tenido y va a usar este tiempo para bendecir y para ayudar a muchas personas, ¿sí? Quiero orar. Si quieres orar contra esto, ore conmigo. Sí, Señor Jesús, te agradezco por amarme. Yo en este momento confieso mi autolástima y mi autoodio. Me arrepiento de esto y te agradezco por perdonarme. Yo echo afuera cada espíritu de la muerte, cada espíritu de miedo, de temor. Yo perdono a los que me han ofendido, yo perdono a mí mismo ahora mismo y yo rompo el poder de la depresión en el nombre de Jesús. Yo sí voy a recibir tu paz y tu gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguí orando así. Tenés que ser agresivo contra la depresión y podés, por el poder del Espíritu Santo, Dios te va a fortalecer. Tus hermanos, tu pastor, te van a ayudar. Vale la pena luchar y vencer a la depresión y se puede. Gracias.